En este video veremos la función de probabilidad de variables aleatorias discretas. ¿Qué es una variable aleatoria? Es una función que asigna un número a cada posible resultado de un experimento aleatorio, es decir, a cada elemento del espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que pueden ocurrir al realizar un experimento aleatorio. Utilizaremos la letra X para denotar a una variable aleatoria, mientras que la X minúscula significa los valores que puede tomar la variable aleatoria. Recordemos de probabilidad y estadística 1 que una variable numérica puede ser de dos tipos, discreta o continua. Generalmente los valores que puede tomar una variable discreta se pueden contar. Comúnmente solo toma valores enteros, mientras que la continua puede tomar cualquier valor, como decimales. Por ejemplo, una urna contiene 4 bolas rojas y 5 verdes. Se realiza el siguiente experimento aleatorio. Se sacan 2 bolas de la urna. Vamos a denotar por X mayúscula a esta variable aleatoria. Es el número de bolas rojas que se obtienen al sacar esas 2 bolas de la urna. Este valor pues es aleatorio, depende de qué color sean las bolas que se sacan para saber cuál es el número de bolas rojas. El espacio muestral para este experimento es este que tiene 4 elementos. Podemos obtener roja y roja, o sea, roja en la primera que se saca y roja la segunda. Puede ser roja y verde, verde y roja o verde y verde. Son los 4 posibles resultados de este experimento. Según la definición, la variable aleatoria asigna un número a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Quiere decir que esta variable X tiene que asignar un número a cada uno de estos 4 resultados del experimento. X de RR, que lo escribo como función, aquí entre paréntesis, el resultado rojo y rojo, pues va a ser igual a 2. Esta variable aleatoria le asigna el número 2 a este resultado del experimento. ¿Por qué? Porque tiene 2 bolas rojas en este elemento del espacio muestral. En el siguiente, que es roja la primera y verde la segunda, el número de bolas rojas es igual a 1. Entonces, este es el número que le asigna la variable aleatoria a este elemento del espacio muestral. Si obtenemos verde y roja, el número de bolas rojas también es igual a 1. Y verde, pues aquí obtendríamos 0 porque hay 0 bolas rojas. ¿Cuáles son los posibles valores de esta variable? Pues como vemos aquí puede ser 0, o sea, puede haber 0 bolas rojas, 1 o máximo 2 bolas rojas, porque eso es lo que representa la letra X mayúscula, la variable que mide el número de bolas rojas, mientras que la X minúscula, como dice aquí, son los valores que puede tomar la variable aleatoria, 0, 1 y 2. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria nos sirve para describir cómo se distribuyen las probabilidades de los diferentes valores de la variable aleatoria. Para una variable aleatoria discreta X, la distribución de probabilidad se describe mediante una función de probabilidad que define la probabilidad, que se escribe como f de x, de cada valor x de la variable aleatoria. Es decir, f de x me da la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x minúscula. En este ejemplo tenemos una variable aleatoria discreta porque podemos ver que podemos contar el número de valores que puede tomar la variable. 0, 1 y 2 en este caso son solamente valores enteros. La función de probabilidad me ayudaría a calcular la probabilidad
de que el número de bolas rojas sea 0, sea 1 o sea 2, según esta definición. También se puede representar mediante una tabla o una gráfica. Así como cualquier función tiene una fórmula o tiene una tabla o una gráfica. Veremos ejemplos de cómo construirlos para una determinada variable aleatoria discreta. Toda función de probabilidad debe cumplir las siguientes propiedades, que son dos. Número 1, cada valor tiene que ser mayor que 0. Cuando yo sustituyo cada uno de los valores de la variable aleatoria en la función de probabilidad, no puedo obtener un valor que sea 0 o negativo. Tiene que ser mayor que 0. Y otro es que la suma, recordemos que este símbolo sigma significa suma. La suma de todos los valores tiene que ser igual a 1. Es decir, la suma de todas las probabilidades es 1, que representa al 100%. Veamos otro ejemplo. Consideremos el experimento de sacar una canica de una bolsa con una canica roja, una azul y una verde. Y además sacar una carta de un conjunto de 3 cartas enumeradas del 1 al 3. Este experimento aleatorio consta de 2 pasos. Primero hay que elegir la canica y luego la carta, ambas al azar, por lo cual tenemos un experimento aleatorio. Vamos a representar la función de probabilidad como una tabla. Tenemos 2 columnas. En el primer encabezado tenemos los elementos del espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados que podemos obtener al realizar este experimento. Podría ser, primeramente, que la canica sea roja y la carta sea 1, o que la canica sea roja y la carta sea 2, o que la canica sea roja y la carta sea número 3. Y aquí están las otras combinaciones con los mismos números de cartas, pero cambiando el color: azul y 1, azul y 2, azul y 3. O verde 1, verde 2 y verde 3. Las ponemos como parejas porque se está realizando este experimento en 2 pasos. Primero la canica y luego la carta. Estos son todos los posibles resultados, que son 9. En la segunda columna escribimos la probabilidad de que ocurra cada uno de estos elementos del espacio muestral. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la canica sea roja y la carta tenga el número 1? Bueno, como tenemos 9 posibles resultados para este experimento y solamente un elemento es favorable para que ocurra esto, pues la probabilidad es 1 de 9. 1 entre el total de resultados posibles. Y lo mismo para los otros 9 resultados. Todos tienen probabilidad 1 de 9. De manera que si sumamos todo, 9 veces 1 noveno, pues obtengo 9 novenos, que es igual a 1. Aquí vemos que se cumplen las dos propiedades de una función de probabilidad. Cada valor, cada probabilidad tiene que ser positiva y la suma debe ser igual a 1. Aquí podemos ver que todos son 1 noveno, todos son mayores que 0 y la suma de todos me da 1. Para este mismo ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener una canica verde y una carta con número impar? Para responder a esta pregunta, tenemos que ver qué elementos del espacio muestral cumplen con que la canica es verde y el número es impar al mismo tiempo. Podemos ver en la tabla que solamente los últimos 3 elementos del espacio muestral corresponden a canica verde, y de estos 3, solo 2 tienen un número impar, 1 y 3. Entonces solamente hay 2 elementos de los 9 que cumplen esta condición. La probabilidad de cada uno es 1 noveno, así que sumamos 2 veces 1 noveno para calcular esta probabilidad. 1 noveno más 1 noveno es igual a 2 novenos.
Al hacer la división en la calculadora obtenemos 0.2222 y multiplicándolo por 100 para convertirlo a porcentaje, obtenemos que la probabilidad es igual a 22.22%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una canica azul? Observamos el espacio muestral y vemos que hay 3 elementos que tienen canica azul. Aquí no hay ninguna restricción con respecto al número, solamente dice canica azul, así que son 3. Como cada uno tiene probabilidad 1/9, sumamos 3 veces 1/9 para calcular esta probabilidad. 1/9 más 1/9 más 1/9 es igual a 3/9, que al dividirlo obtenemos 0.3333 igual al 33.33%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta con un número menor que 2? Aquí no hay restricción con respecto al color de la canica, solamente con respecto al número, que tiene que ser menor que 2. Al decir menor que 2, no se incluye al número 2, solamente los que son menores, y en este caso solamente podría ser el 1. Así que del espacio muestral tenemos rojo y 1, azul y 1 y verde y 1 que cumplen con que el número es menor que 2. Son solamente 3 elementos, así que hay que sumar las probabilidades de cada uno. Entonces sumamos 1/9 3 veces y obtenemos 3/9, que es 0.3333 igual al 33.33%. Siguiente ejemplo. Un vendedor de una empresa de seguros observó que sus ventas mensuales de seguros para autos de cobertura amplia pueden resumirse en la siguiente tabla. En la primera columna tenemos el número de seguros vendidos en un mes. Puede ser 0, 1, 2 o 3 seguros. Y en la columna de la derecha tenemos la probabilidad que corresponde a cada uno de los números de seguros vendidos. Y en total podemos ver que suman estas probabilidades que están representadas en decimales, suman 1. Y además cada una de las probabilidades son positivas. Por lo tanto, tenemos que esta es una función de probabilidad porque cumple con las dos probabilidades mencionadas. ¿Cuál es la variable de estudio? En este caso, la variable X mayúscula es el número de seguros de cobertura amplia vendidos al mes, ya que es lo que se está estudiando en este caso. ¿Cuál es la probabilidad de vender 2 seguros de cobertura amplia al mes? Vamos a representar esta probabilidad de la siguiente forma. La P significa probabilidad de que X, o sea, el número de seguros, sea igual a 2. Esto es lo que significa. Esta probabilidad la podemos obtener de la tabla. Aquí vemos que la probabilidad de que venda 2 seguros es 0.23. Por lo tanto, escribimos 0.23 que multiplicándolo por 100 tenemos que es el 23%. ¿Cuál es la probabilidad de vender al menos un seguro de cobertura amplia en el mes? Al decir al menos uno, quiere decir que por lo menos uno. Como máximo son 3, esto va a incluir que sea 1, 2 o 3 seguros. Esta probabilidad la representamos primeramente con una desigualdad. Probabilidad de que X, o sea, el número de seguros, sea mayor o igual que 1, pues es igual a sumar la probabilidad de que venda un seguro más la probabilidad de que venda 2 seguros más la probabilidad de que venda 3 seguros. Son todos a partir del 1. Y cada uno de estos 3 valores los podemos obtener de la tabla. Aquí veíamos que la probabilidad de que venda un seguro es 0.25, 2 seguros 0.23 y 3 seguros 0.14. Así que sumamos estos 3 decimales, nos da 0.62, que al multiplicarlo por 100 obtenemos el 62% de probabilidad de que venda por lo menos un seguro en un mes. También podemos representar
esta función de probabilidad mediante una tabla. Ponemos los ejes horizontal y vertical. En el eje horizontal van los valores de la variable de estudio, que es el número de seguros vendidos, y en el vertical las probabilidades. Los valores los podemos encontrar en la tabla. Eran 0, 1 y 2, 0, 1, 2 y 3 para el número de seguros vendidos, y estas son las probabilidades. Y entonces estas van a ser las alturas de las barras, mientras que estos números de la columna izquierda son los números que ponemos en el eje horizontal. 0, 1, 2 y 3 seguros. La probabilidad de que venda 0 seguros era 0.38, entonces ponemos la barra en esa altura. De que venda un seguro, 0.25. De que venda 2 seguros, 0.23 y 3 seguros, 0.14. Así que las alturas aquí están, 0.23 y 0.14. Y esta es la representación gráfica de la función de probabilidad que estaba representada inicialmente en una tabla. Ejemplo 4. Consideremos la variable aleatoria discreta x que toma los valores 1, 2 y 3 con sus probabilidades 0.4, 0.25 y 0.35 respectivamente. En este caso no sabemos cuál es el experimento aleatorio, solamente sabemos que tenemos una variable discreta y tenemos las probabilidades. F de x, que es la probabilidad de cada valor x minúscula, es 0.4 si la x es igual a 1, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1 es 0.4, de que tome el valor 2 es 0.25 y probabilidad de que tome el valor 3 es 0.35. Vamos a verificar que se cumplen las propiedades de una función de probabilidad. Primeramente vemos que las tres probabilidades que aparecen aquí son mayores que 0 para todos los valores de x, 1, 2 y 3. Y además la suma de estas tres probabilidades es 1. Por lo tanto, se cumplen las propiedades de una función de probabilidad. Podemos representar la función de probabilidad en una tabla o en una gráfica. Si queremos representarla en una tabla, en la primera columna escribiremos los valores que puede tomar la variable aleatoria, que son 1, 2 y 3. Y en la columna de la derecha escribimos la probabilidad asignada de cada uno de estos valores de la variable aleatoria. Para 1 era 0.4, para 2 era 0.25 y para 3 era 0.35. Los acomodemos aquí y vemos que la suma es igual a 1. Si queremos representar la función de probabilidad mediante una gráfica, escribimos la variable x en el eje horizontal. Los valores pueden ser 1, 2 y 3. Y las alturas de las barras son 0.4. Esa sería la probabilidad en el eje vertical. 0.25 para el valor x igual a 2 y 0.35 para el valor x igual a 3. Y podemos también calcular probabilidades con esta información. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 3 la podemos obtener directamente de la tabla. Es 0.35 o de la gráfica viendo la altura, que corresponde al 35%. Probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 2. Esto quiere decir que puede ser 2 o 3, porque mayor o igual que 2 es a partir del 2 en adelante. Entonces, solamente hay que sumar la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3. Aquí están las dos probabilidades. Se ponen los valores y se suman. Y multiplicamos por 100 y obtenemos el 60%. Finalmente, ahora tenemos la desigualdad, pero al revés y sin el símbolo de igual. Entonces, esto quiere decir probabilidad de que x sea menor que 3. Valores menores que 3 es del 2 para abajo, no incluye al 3.
Entonces puede ser 1 o 2. O sea que esta probabilidad se desglosa como la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. Cada una de estas dos probabilidades las obtenemos de la tabla. Son 0.4 y 0.25. Las sumamos y obtenemos 0.65 igual al 65%. En la actividad número 1 del tercer parcial, que corresponde al tema de función de probabilidad de variables aleatorias discretas, primeramente hay que investigar algunos conceptos y ejemplos, y a partir del ejercicio 4 hay que resolver ejercicios numéricos con cálculos de probabilidades. Algo importante que hay que mencionar aquí es que en el ejercicio número 6 se acomodó mal en esta parte donde dice f de x es 0.2 si x es igual a 1. Aquí debería haber un espacio o, bueno, un espacio vertical. 0.5 si x es igual a 2. 0.3 si x es igual a 3. Y 0 en otro caso. Solamente aquí los que se consideran son los primeros tres, que son los valores de x para los que las probabilidades son positivas. Este no se considera el último, podemos omitirlo y así quedaría acomodado como debe ser.